Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el móvil de las manos, pero lo alejó con agilidad y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse línea por línea, mientras mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora lo sabría todo. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al deslizar hacia abajo, y yo sabía, pronto llegaría el mensaje que lo destruiría. A ese único que lo explicaba todo y al mismo tiempo, lo oscurecía aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus dedos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palideció al leer el nombre del remitente. Se quedó congelado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el pánico al entender lo que había hecho. Su respiración se volvió rápida. Podía oírla a pesar de los 2 metros que nos separaban. Era justo eso lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, uno que cambió absolutamente todo para siempre, y ahora no sé qué hacer, pero déjenme contarles cómo sucedió realmente todo. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y díganme, ¿alguna vez han tenido un secreto que trataron de esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Hay mañanas que no comienzan con luz, sino con una especie de sombra que uno ya conoce, pero decide ignorar. Así se sintió aquel lunes, cuando desperté antes del reloj y me encontré a mi esposo ya en pie, caminando en bata hacia la cocina, como una sombra más de la casa. No hubo buenos días, no hubo roce de mejillas. Solo el sonido de la cafetera y la cucharita contra la taza. El silencio entre nosotros era tan familiar que ya no lo notábamos. Me senté en la cama, sosteniéndome las piernas contra el pecho. El espejo del armario me devolvió una imagen que no siempre me resultaba ajena, pero sí lejana. Mi rostro aún tenía forma. Mi piel, aunque con surcos, seguía mostrando rasgos definidos. Me puse una blusa blanca, algo más entallada de lo habitual, no por seducción sino por una necesidad torpe de sentirme presente contenida. Años atrás me vestía para gustarle. Hoy simplemente me vestía para no desaparecer. En la oficina, la noticia se esparció como café derramado, un nuevo jefe llegaba de Madrid. Dicen que es joven, exigente pero muy personal, susurró Laura, mi compañera de escritorio. Yo asentí con una sonrisa automática, esa que usamos para ocultar cualquier cosa menos el entusiasmo. Lo vi por primera vez en la sala de reuniones. Alto, firme, con una voz que no forzaba autoridad pero la tenía. Al saludarnos su apretón fue cálido, directo y cuando dijo mi nombre lo pronunció despacio como saboreándolo. No le di demasiada importancia, al menos no al principio. Pero algo quedó latiendo. Durante la presentación de nuevos lineamientos, sus ojos recorrieron la sala y por un segundo, solo un segundo, se detuvieron en mí. Fue apenas perceptible. Pero lo sentí. No como algo incómodo, sino como si me hubiera recordado que todavía existía. Esa noche en casa, mi esposo y yo cenamos en silencio. El noticiero hablaba de política y él comía sin mirarme. Había preparado sopa de lentejas, su favorita, pero no dijo nada. Ni un gracias ni un está buena. Al terminar, llevó el plato al fregadero y subió al estudio. Yo me quedé sola, mirando la silla vacía frente a mí. Fue entonces cuando me permití pensar en el apretón de manos del jefe. En la manera en que me llamó. En el peso invisible de su mirada. Me lavé la cara lentamente observando el agua caer por mis dedos como si limpiara algo más que la piel. Me puse una bata suave color vino, esa que casi nunca usaba. Al pasar por el espejo del pasillo, me detuve. No fue por vanidad. Fue por curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba buscando? Me acerqué al tocador. Saqué una pequeña caja donde guardaba maquillaje viejo. Allí estaba, un lápiz labial rojo oscuro.
No recordaba la última vez que lo había usado. Tal vez en un aniversario cuando aún celebrábamos esas fechas. Lo apliqué sin pensarlo mucho, solo para ver cómo se vería. El contraste con mi piel pálida me asustó un poco. Pero también me gustó. Por un instante me vi distinta. No más joven. No más bella. Pero viva. Esa noche al entrar al dormitorio, él ya dormía. Ruidito nasal, sábanas hasta el cuello, el móvil en su mesita. Me acosté despacio, de espaldas a él. No podía dejar de pensar en esa pausa mínima, ese segundo exacto en que el jefe me había mirado. Fue ridículo, lo sé. Pero a veces con una sola mirada, se puede recordar lo que uno ha olvidado sentir durante años. Los días siguientes transcurrieron como una cuerda tensa. En el trabajo todo era protocolo y eficiencia, pero había pequeños gestos, una sonrisa en el pasillo, un elogio inesperado en una reunión, una frase como, tu enfoque fue el más claro de todos, muy bien pensado. Cosas pequeñas, pero que caían en mí como gotas sobre tierra seca. Me descubrí eligiendo camisas con cuello más abierto, arreglándome el cabello con esmero. No para él. Me decía eso. Para mí. Un viernes, Laura volvió a insinuar, medio en broma, a ti te mira distinto. No respondí. Solo sonreí. Pero esa noche, mientras cenábamos, mi esposo volvió a quedarse mirando su teléfono durante todo el plato. Ni una palabra. Ni una pregunta sobre mi día. Nada. Me levanté antes que él terminara. No por enojo. Por vacío. Entré al baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Me observé en el espejo. El labial aún estaba en mi bolso. Lo saqué. Me pinté los labios de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé que alguien tocara esa puerta. Nadie lo hizo. Pero en algún rincón profundo de mí, algo sí se había abierto. Y no iba a cerrarse pronto. El lunes comenzó con una urgencia inesperada, reunión general con el nuevo jefe a las 8 en punto. Me apresuré a terminar el desayuno, aunque realmente solo jugueteaba con la taza de café. Mi esposo hojeaba el periódico en su tablet como cada mañana. No me preguntó por qué me vestía con tanta prisa, ni comentó nada sobre el nuevo color de blusa que había elegido, un tono verde oliva que hacía tiempo no usaba. Yo tampoco dije nada. En la puerta me limité a un hasta luego seco. No obtuve respuesta. En la oficina el ambiente era distinto. No por nervios, sino por algo más sutil. Curiosidad tal vez. Expectativa. La mayoría de mis compañeros ya estaban sentados en la sala de reuniones cuando llegué. Lo vi de nuevo de pie junto a la pizarra digital, revisando algo en su tablet. Su postura era relajada pero firme, como si todo a su alrededor le perteneciera sin esfuerzo. Cuando levantó la mirada y me vio entrar, me dedicó una sonrisa rápida, breve, casi profesional. Pero algo en esa sonrisa llevaba otra capa, una vibración difícil de definir. Me senté sintiendo el calor en mis mejillas. Me odié por eso. Por esa reacción adolescente en una mujer que ya había superado muchas cosas. Pero ahí estaba. Durante la reunión, su manera de explicar era clara, sin pretensiones. Cuando mencionó mi nombre para resaltar una propuesta que había enviado la semana pasada, me giré instintivamente hacia mis compañeros. No porque no le creyera, sino porque quería ver sus reacciones. Todos parecían sorprendidos. Yo también lo estaba. Terminada la reunión, salimos en grupo. Él se acercó mientras caminábamos por el pasillo. No me dijo mucho, solo comentó que había leído con atención mi documento y que le parecía muy acertado. Su tono era neutro, pero sus ojos no. Me miraba con una mezcla de respeto y algo más. No era deseo. O al menos no únicamente. Era atención. Esa clase de atención que había olvidado que existía. El resto del día transcurrió como de costumbre, aunque mi cabeza no dejaba de repasar esa conversación. Esa simple frase.
Ese me pareció muy acertado, resonaba como un tambor en mi interior. Por la tarde pasé más tiempo de lo necesario revisando un informe. No quería volver a una casa. No por nada en concreto. Solo por evitar el peso de lo no dicho. El silencio rutinario que me esperaba en la cocina. Cuando finalmente llegué, mi esposo estaba viendo las noticias. Ni una palabra. Solo un movimiento de cabeza en señal de reconocimiento. Me senté frente a él y abrí un libro. No leía realmente. Solo sostenía las páginas. En algún momento él se levantó y dijo que iba a acostarse. Yo me quedé un rato más. Pensando. Sintiendo. Escuchando los ecos de un día que sin grandes giros, había cambiado algo en mí. Al día siguiente me encontré con Laura en la entrada. Caminamos juntas al ascensor. Me miró con picardía y dijo algo como, ¿y esa blusa nueva que estás preparando para conquistar Madrid? Reí por compromiso, aunque no tenía ganas. Pero sus palabras flotaron en mi mente más tiempo del que deberían. Más tarde él me pidió que lo acompañara a revisar un proyecto de presentación. Me mostró un borrador en su portátil, señalando algunas diapositivas. La cercanía era inevitable. Estábamos uno al lado del otro en una pequeña sala de juntas. Sus dedos se movían con agilidad sobre el teclado, y cuando me pidió mi opinión, su mirada no se apartó de la mía. Dije algo, no recuerdo qué exactamente. Lo vi asentir con una leve sonrisa. Como si disfrutara de la forma en que pensaba. De mis palabras. De mí. En ese instante la puerta se entreabrió y una colega asomó la cabeza para preguntar algo sin importancia. El momento se rompió. Salí de la sala unos minutos después, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. No una acción, sino una conexión. Un cable invisible que ahora vibraba entre nosotros. Al salir esa tarde me ofreció llevarme en su coche. La excusa fue una tormenta repentina y la cancelación del transporte habitual. Dudé pero acepté. El trayecto fue corto pero intenso en silencios. No hablamos de mucho. Música suave de fondo. Mi bolso sobre las piernas. Sus manos firmes en el volante. Al llegar a mi casa, me dijo, gracias por tu trabajo hoy. Realmente hiciste la diferencia. Asentí, bajé del coche y cerré la puerta sin mirar atrás. Esa noche no dormí bien. Me revolví entre las sábanas como si mi cuerpo buscara una explicación física a lo que sentía. No era amor. No era siquiera atracción, al menos no en el sentido inmediato. Era algo más profundo. Una grieta que se había abierto. Una posibilidad. Me levanté, fui a la cocina y me serví agua. Pasé los dedos por el borde del vaso mientras mi mente repasaba cada gesto, cada palabra. Al día siguiente, al llegar a la oficina, lo encontré en la entrada. Me saludó con una sonrisa y un buenos días, que por algún motivo sonó distinto. Más personal. Más directo. Caminamos juntos hacia el ascensor. En el breve trayecto me preguntó si me gustaba la música clásica. Le respondí que sí, aunque hacía años que no la escuchaba. Él dijo que tenía entradas para un concierto de cámara el sábado, y que tal vez podría interesarme. Lo dijo con naturalidad, como si ofreciera un café. Asentí sin comprometerme. Pero el eco de esa invitación se quedó conmigo todo el día. En casa mi esposo comentó que su hermano vendría de visita la próxima semana. Le respondí con un perfecto y seguimos comiendo en silencio. Mientras fregaba los platos, recordé la invitación. No sabía si debía aceptarla. Ni siquiera sabía si era una invitación personal o profesional. Pero algo en mí ya se inclinaba hacia un sí. Antes de dormir, volví a mirarme en el espejo del pasillo. La mujer que vi ya no se parecía a la de hace semanas. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque sus ojos reflejaban algo que había estado dormido. Expectativa. Curiosidad. Un riesgo que aún no tomaba forma.
No sabía qué iba a pasar. No sabía si me estaba equivocando. Pero sí sabía una cosa, alguien me había visto. Y yo lo había sentido. El miércoles comenzó con una lluvia persistente, de esa que no limpia el aire sino que lo espesa. Mientras caminaba hacia la estación, con el paraguas temblando entre mis dedos, sentí que cada paso me llevaba no solo al trabajo, sino también a una decisión que aún no había tomado del todo. Dormí mal otra vez. El insomnio se había convertido en un acompañante silencioso, como un visitante que no golpea la puerta pero ocupa un rincón del cuarto. Mi esposo roncaba plácidamente cuando me levanté, y por un momento me detuve a observar su perfil. Parecía tranquilo, ajeno a todo. Me pregunté si alguna vez él también se había sentido invisible. Llegué a la oficina empapada por dentro, aunque seca por fuera. Apenas me senté, recibí un correo. Era de él. El asunto, sábado. El mensaje era breve. Solo decía, sigue en pie la invitación. Tú decides. Nada más. Ningún adorno, ninguna insistencia. Cerré el correo y me incliné hacia atrás en la silla, contemplando el techo. Tú decides. Qué frase más simple y más pesada al mismo tiempo. A lo largo del día, evitamos contacto visual directo, como si ambos estuviéramos conscientes de que cualquier gesto sería una confirmación. Laura pasó por mi escritorio más tarde y, en su tono habitual, me dijo que me veía distinta últimamente. Más despierta, murmuró como si no quisiera que alguien más la oyera. No supe qué responderle. Porque tenía razón. Al llegar a casa, la rutina siguió su curso habitual. Mi esposo estaba preparando algo en la cocina, arroz y pollo, uno de sus platos seguros. Me ofrecí a cortar los tomates y lo hicimos en silencio como tantas veces antes. Al servir la mesa, comentó que su madre había preguntado por mí. Respondí con un asentimiento. Estábamos juntos, pero cada uno en su mundo. Y esa distancia, que antes me producía resignación, ahora me pesaba de otra manera. Después de cenar, me fui al dormitorio antes que él. Encendí la lámpara de noche y abrí un libro que no leía en serio. Lo tenía en las manos solo para tener algo entre los dedos. Mis pensamientos estaban en otro sitio, suspendidos en el aire como una pregunta sin formular. ¿Debía ir al concierto? ¿Y si no era más que eso? ¿Y si lo era? La mañana del jueves fue extrañamente luminosa. Un sol frío de esos que no calientan pero iluminan. En la oficina, todo seguía su curso, informes, correos, llamadas. A media mañana, él pasó por mi escritorio. No dijo nada. Solo me dejó una carpeta y al colocarla, rozó apenas mi mano. Un segundo. Menos. Pero bastó para que todo dentro de mí se activara. Esa noche abrí mi correo en casa, le respondí, acepto. Dime lugar y hora. No lo consulté con nadie. No lo mencioné. Solo lo hice. El viernes fue largo. Más largo de lo habitual. La espera tenía otro tipo de peso, uno que no era impaciencia sino anticipación. Pensé 1000 veces que ponerme no por coquetería, sino porque cada prenda que elegía decía algo que no sabía si quería decir. Finalmente opté por un vestido sencillo, oscuro, con un abrigo gris. Algo neutro. Algo que me permitiera no destacar, pero tampoco desaparecer. El sábado llegó con una calma inusual. Mi esposo salió temprano, dijo que tenía que pasar por la ferretería y luego visitaría a su madre. Me besó la frente como siempre. Yo asentí, deseándole buen día. Cuando cerró la puerta, el silencio fue tan puro que me pareció oír mi propio pulso. A las 6 de la tarde me encontré con él en la entrada del teatro. Iba vestido con un abrigo largo, bufanda clara y un gesto tranquilo. Me saludó con una sonrisa breve sin efusividad. Entramos. La sala era pequeña, íntima. Los músicos ya se preparaban. Nos sentamos en la tercera fila. Durante la primera pieza me concentré en la música. Cerré los ojos por momentos.
Era como si cada nota tejiera una pausa en mi mente, un espacio donde no había juicios ni decisiones, solo sonidos. Durante el intermedio hablamos poco. Comentamos sobre los instrumentos, sobre lo difícil que debía ser coordinar los arcos de los violines. Nada personal. Nada cargado. Pero había una corriente subterránea que lo sostenía todo. Algo no dicho, pero presente. Al salir del teatro me preguntó si tenía hambre. Dije que sí, aunque no lo sentía. Caminamos por calles tranquilas hasta encontrar un pequeño restaurante. Mesa para dos. Luz tenue. Vino blanco. La conversación fluyó como una corriente mansa. Hablamos de viajes, de libros, de nuestras ciudades de origen. Me contó que había vivido en varios países. Yo hablé de cómo mi mundo siempre había sido pequeño. Cuando le dije que nunca había estado en el extranjero, no lo dijo con lástima, sino con interés. A veces los mapas no cambian hasta que uno se atreve a doblarlos, comentó. No supe si era una frase suya o algo que había leído, pero se me quedó grabada. Al salir del restaurante hacía más frío. Él se ofreció a acompañarme hasta casa. Acepté. El trayecto fue breve. Al llegar, nos detuvimos frente al portal. Nos miramos en silencio durante unos segundos. Nada se movía. Solo nosotros. We kissed. Después de ese instante él no dijo nada. Ni yo. Me giré, abrí la puerta, entré, cerré con suavidad. Apoyé la espalda contra la puerta por un momento, respirando hondo. No era culpa lo que sentía. Era algo más complejo. Una mezcla de vértigo, alivio, temor. Subí las escaleras como si cada peldaño marcara el ritmo de un tambor lejano. Me miré en el espejo del pasillo. El labial estaba intacto. Me quité el abrigo, el vestido, los zapatos. Me puse el camisón de algodón de siempre. Me metí en la cama. Mi esposo aún no llegaba. Me tapé hasta el cuello. No tenía frío. Pero sentía que algo dentro de mí había cruzado una línea. Una que no sabía si quería regresar a cruzar de vuelta. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé nada. Solo dormí. El lunes siguiente amaneció con una claridad engañosa. La luz entraba por las cortinas como si no supiera lo que había cambiado en mí. Me levanté antes que mi esposo, como de costumbre, pero esa mañana algo se había desplazado dentro de mí. No era culpa. No era alegría. Era una mezcla espesa de realidades contradictorias. Caminé descalza por la cocina, preparé café y tostadas, y encendí la radio para llenar el silencio con voces ajenas. Cuando él bajó, ya tenía la taza servida. Se sentó frente a mí, revisando su correo en el móvil. Me preguntó si necesitaba que pasara por el supermercado esa semana. Asentí sin mirarlo. No tenía sentido fingir una conversación más profunda que esa. El fin de semana no había sido diferente a los anteriores, al menos para él. Tal vez pensó que había salido con alguna amiga, o simplemente no le importó. Lo desconocía, y esa ignorancia se me clavaba como una espina. En el trabajo el ritmo era el de siempre. Informes por cerrar, presentaciones por revisar, pequeñas urgencias administrativas que llenaban las horas. Pero cada vez que lo veía pasar, algo se tensaba en el aire. No me buscaba con la mirada, ni yo a él. Era como si hubiéramos acordado, sin palabras, no alterar el equilibrio aparente de las cosas. Sin embargo, bastaba que entrara en la misma sala para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. A media mañana, recibí un correo suyo con una simple indicación de proyecto. Nada personal. Nada sugerente. Pero al final del mensaje sin firma, solo 3 palabras: gracias por venir. Las leí 2 veces. No tenían peso para nadie más. Pero para mí, eran un eco. Cerré el correo de inmediato sin contestar. Ese día, Laura me observó con curiosidad más marcada. ¿Estás bien?
Tienes una cara como si te hubieran revelado un secreto enorme, dijo en tono casi juguetón. Sonreí con esfuerzo, evadiendo su mirada. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo explicarlo. Había cosas que ni una amiga de toda la vida entendería. Esa noche al llegar a casa, el comedor estaba en silencio. Mi esposo no había preparado nada, solo había dejado pan y queso sobre la encimera. Comimos en silencio como si la comida fuera solo un trámite. En un momento se levantó y me besó la mejilla, un gesto automático que me sorprendió más de lo que debería. Me pregunté si alguna vez él también sentía este abismo entre nosotros, o si simplemente se había resignado. Pasaron los días sin sobresaltos, pero con un trasfondo constante de tensión interna. Cada acción cotidiana tenía ahora otro peso. Cada paso hacia la oficina, cada saludo en el pasillo, cada cruce de palabras con él eran pequeñas pruebas de contención. Me sentía dividida entre dos mundos que no se tocaban, pero que convivían en mí como dos notas disonantes. El jueves por la tarde, hubo una reunión en la sala grande. Varios departamentos presentaban avances. Me senté al fondo intentando mantener un perfil bajo. Él llegó tarde, se disculpó con cortesía y se sentó 2 filas delante de mí. Durante toda la reunión, no se giró. Pero cuando terminó y la gente comenzó a salir, él se acercó con una carpeta en la mano. Me pidió que revisara un documento antes del lunes. Nada más. Ni una palabra fuera de lugar. Pero mientras me lo entregaba, sus dedos rozaron los míos por una fracción de segundo. Me bastó eso para entender que el silencio entre nosotros era intencional, no indiferente. Esa noche me acosté temprano. Apagué la luz y cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Recordaba cada palabra del sábado, cada gesto. No por recrear la escena, sino porque en ella había redescubierto algo que me pertenecía. No era él el centro de todo. Era la forma en que me había sentido. Vista. Escuchada. Deseada, quizás, pero sobre todo reconocida como alguien con voz. El viernes al mediodía, recibí un mensaje de él. Esta vez, más directo. Voy a estar en la sede de Valencia el próximo jueves, ¿puedes venir tú también? Me gustaría que presentes el proyecto. Lo haces mejor que nadie. Me tomó por sorpresa. No por la propuesta, que era razonable, sino por la forma en que estaba escrita. Con respeto, con valoración profesional, pero también con una insinuación invisible. No respondí enseguida. Esperé a llegar a casa. Esa noche, al servir la cena, le mencioné a mi esposo la posibilidad del viaje. Dije que era una conferencia importante, que probablemente nos rotarían para representar a la empresa en diferentes ciudades. Él asintió. Me preguntó la fecha y cuánto tiempo estaría fuera. Le respondí sin entrar en detalles. No mostró mayor interés. Ni sospecha. Solo asentía, como quien escucha el parte meteorológico. Y fue justo ese desinterés lo que más dolió. Cuando me acosté, miré el techo largo rato. Aceptar ese viaje significaba mucho más que ir a otra ciudad. Era una decisión silenciosa, un paso hacia algo que aún no podía nombrar. Pero también era la posibilidad de no retroceder. De entender en qué punto exacto me encontraba. No como esposa. No como profesional. Como mujer. El sábado, respondí al mensaje con un sí. Cuenta conmigo. Lo envié sin revisar 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo y salí a caminar. Necesitaba sentir el aire en la cara. Las calles estaban tranquilas. Los árboles comenzaban a perder hojas. Me senté en una banca observando pasar a la gente. Parejas, niños, personas solas como yo. Pensé en la mujer que había sido hacía 1 año, o incluso 6 meses. Esa que se sentaba en la misma banca, con la mente ocupada en horarios, listas de compras, cumpleaños olvidados. No era mejor ni peor ahora. Pero era otra. Volví a casa con el cuerpo cansado y la mente agitada. Mi esposo me preguntó si quería ver una película. Dije que no.
Le dije que prefería leer. Me miró unos segundos, como si intuyera que había algo más. Pero no preguntó. Subí al dormitorio, me puse el camisón, y me metí en la cama. Tomé un cuaderno que tenía guardado desde hacía años y escribí una frase en la primera página. Todo empezó cuando volví a sentirme mirada. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. Dormí profundamente. El viaje a Valencia no se presentó como algo extraordinario. En la superficie, era una salida de trabajo, una oportunidad más de representar a la empresa, una excusa institucional. Nadie en la oficina lo cuestionó. Todo estaba en orden. Sin embargo, debajo de esa capa de formalidad, sabía que el viaje marcaba un punto de no retorno. Lo supe desde que confirmé mi asistencia. Y aunque intenté convencerme de que lo hacía solo por el trabajo, algo más profundo ya había sido decidido en mi interior. El tren salía temprano el jueves por la mañana. Hice la maleta con calma la noche anterior. Elegí la ropa con cuidado, camisas formales, pantalones discretos, un abrigo sobrio. Pero también llevé un vestido sencillo, negro, que había comprado hacía años y nunca usado. No era revelador ni provocador. Solo distinto a lo que mi esposo solía ver en mí. Al empacarlo lo doblé con lentitud, como si el tejido guardara preguntas sin respuesta. Al despedirme él apenas me abrazó. Me deseó buen viaje sin apartar los ojos del teléfono. No preguntó dónde me alojaría, ni con quién iría. Ese silencio ya no dolía como antes. Se había convertido en una costumbre que pesaba menos por repetida, aunque no por eso dejaba de ser real. El viaje transcurrió en un murmullo constante de paisajes. Me senté junto a la ventana y observé cómo el mundo cambiaba de color a medida que nos alejábamos. No pensé mucho en lo que iba a ocurrir. No planifiqué conversaciones ni anticipé gestos. Me limité a estar presente en ese vagón, en ese instante, permitiendo que el trayecto fuera también una transición interior. Llegamos a Valencia poco después del mediodía. Él ya estaba allí. Me escribió un mensaje breve indicándome el hotel y el horario de la presentación. Todo profesional. Todo contenido. Nos encontramos por la tarde en la sala de conferencias del edificio principal. Me saludó con una sonrisa tranquila, como si no hubiéramos compartido nada más que proyectos. Pero sus ojos me buscaron con una intensidad que no necesitaba palabras. La presentación fue bien. Yo hablé, él me escuchó con atención, y los asistentes tomaron nota. Me sentí segura. Clara. Capaz. Como si ese espacio me perteneciera. Como si mis ideas tuvieran una voz propia que ya no necesitaba permiso para existir. Cuando terminamos, hubo aplausos corteses. Al salir, él me miró y me dijo que había estado excelente. Nada más. Pero su tono cargaba una energía contenida que solo nosotros comprendíamos. Volvimos al hotel caminando. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las fachadas antiguas. Él caminaba a mi lado sin prisa. Hablamos de la arquitectura de la ciudad, de su historia, de lo poco que habíamos dormido en los últimos días. Nada personal. Nada íntimo. Pero el silencio entre frase y frase decía mucho más. En el hotel, cada uno subió a su habitación. La mía era luminosa, con una pequeña terraza desde la que se veía parte del casco antiguo. Dejé la maleta sobre la cama sin abrir. Me senté en la silla junto a la ventana y observé el cielo enrojecido. Sentía que algo se avecinaba, pero no con ansiedad. Era más bien una certeza silenciosa, como cuando se escucha una melodía conocida que no sabes de dónde proviene. A las 8 me llegó un mensaje: ¿te gustaría cenar? Hay un sitio pequeño a unas calles de aquí. Respondí que sí. Me duché con agua tibia, me vestí con calma. No elegí el vestido negro. Opté por algo más neutro. Un suéter claro, una falda cómoda. Nada que llamara la atención, pero que me hiciera sentir segura. Al salir, el aire tenía ese olor de las ciudades costeras por la noche, una mezcla de humedad, piedra antigua y vida cotidiana. El restaurante era acogedor.
Iluminación cálida, pocas mesas, un camarero que nos recibió con una sonrisa discreta. Nos sentamos junto a una pared de ladrillo visto. Pedimos vino blanco, pescado a la plancha, y pan crujiente con aceite de oliva. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de nuestras familias, de libros que nos habían marcado, de decisiones que se toman sin saber por qué. Yo le conté que había querido ser profesora de literatura, pero la vida me llevó por otro camino. Él me escuchó con atención, sin interrumpir, como si cada palabra que decía fuera digna de ser sostenida en el aire un poco más. En un momento me preguntó si era feliz. No lo hizo con lástima ni con morbo. Fue una pregunta sincera, casi suave. No respondí enseguida. Miré el borde de mi copa. Le dije que no lo sabía. Que había momentos en los que me sentía completa, y otros en los que no recordaba cuándo fue la última vez que me reí de verdad. Él no dijo nada. Solo asintió como quien comprende sin necesidad de explicar. Al terminar la cena, salimos caminando. La calle estaba tranquila, con faroles que dibujaban sombras largas sobre las piedras. Caminamos despacio, sin hablar. Al llegar al hotel, nos detuvimos frente a la puerta. Me miró no con ansiedad, sino con una especie de ternura contenida. No hubo preguntas. No hubo promesas. Solo un instante en el que todo era claro. We kissed. Después de ese momento, entré sola a mi habitación. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la frente contra la madera. No lloré. No sonreí. Me senté en la cama y me quité los zapatos. El silencio era total. Pero no era vacío. Era el tipo de silencio que se siente cuando algo ha cambiado para siempre. Me quedé sentada un largo rato mirando mis manos. Pensé en mi esposo, en nuestra casa, en los años compartidos. No con odio ni desprecio. Solo con una especie de compasión tranquila. Pensé en mí, en la mujer que había sido, en la que era ahora. En cómo a veces basta una mirada, una conversación, una ciudad distinta, para recordar quién eres. Apagué la luz y me acosté. Cerré los ojos y me dejé llevar por la oscuridad, sin miedo. Porque sabía que esa noche había cruzado una línea. Y aunque no sabía a dónde me llevaría, ya no tenía intención de volver atrás. El regreso a casa fue más silencioso que de costumbre. El tren avanzaba con su vaivén constante y yo iba sentada junto a la ventana, viendo pasar el paisaje con una quietud que no sentía desde hacía mucho tiempo. No leí, no revisé el móvil, no trabajé. Solo observaba. Las estaciones se sucedían como fotogramas difusos de una película que ya no me pertenecía. Mi mente iba y venía entre lo que acababa de vivir y lo que me esperaba al volver. No sabía cómo iba a reaccionar al entrar por la puerta de casa. No sabía si mis gestos me delatarían. No sabía si mi esposo lo notaría. Pero si sabía algo, ya no era la misma. Cuando crucé el umbral de nuestra casa, me invadió el olor familiar de siempre. Ese olor a madera vieja y suavizante, que en otro tiempo me tranquilizaba y ahora me hacía sentir fuera de lugar. Dejé la maleta en el pasillo, saludé a mi esposo con un beso en la mejilla, y él me preguntó cómo había ido el viaje. Respondí con frases estándar, sin detalles. Él pareció conforme, como si lo único que necesitara fuera confirmar que todo había salido como debía. Me ofreció una taza de café, que acepté más por costumbre que por deseo. Esa noche fue igual a muchas otras. La televisión encendida, cada uno en su lado del sofá, los teléfonos móviles como tercer acompañante en la sala. Pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. No por culpa ni por remordimiento, sino por la convicción de que había tocado una parte de mí que no podía volver a esconder. No era el hombre. No era el beso. Era lo que había despertado en mí la idea de ser deseada, de ser vista, de ser alguien más allá del papel asignado durante tantos años. Pasaron varios días sin que nada rompiera la rutina externa. En el trabajo mantuvimos la distancia con precisión quirúrgica. 0 mensajes fuera de contexto, 0 encuentros no necesarios. Todo dentro de los márgenes aceptables.
Pero cada vez que coincidíamos en el mismo espacio, el silencio decía más que cualquier palabra. Bastaba una mirada rápida, una pausa en medio de una frase, para que el vínculo se manifestara de nuevo. Invisible para los demás. Innegable para nosotros. Laura, en su manera habitual, no tardó en hacer comentarios velados. «Vuelves con otro brillo», dijo una mañana mientras me observaba de arriba a abajo. Fingí no entender. No por miedo, sino porque ponerlo en palabras lo haría demasiado real. Aún así sabía que algo en mí había cambiado de forma tan visible que hasta los más distraídos podían notarlo. Un día al llegar a casa, noté que mi esposo me miraba distinto. No con sospecha ni con ira, sino con una especie de desconcierto. Como si se preguntara en qué momento había empezado a no reconocerme. Esa noche, mientras preparábamos la cena, me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, que solo estaba cansada. Él asintió. Pero su silencio fue más largo que otros días. Me observó mientras cortaba los pimientos, como si esperara algo más. No dije nada. Me limité a cocinar en silencio. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Sentía que caminaba sobre una línea delgada, pero no por miedo a caer, sino porque el vértigo era parte del proceso. Mi mundo estaba dividido, por un lado, el hogar y su estructura, por otro, el trabajo, donde el deseo no expresado llenaba el aire con su peso. Y en el medio, yo intentando entender quién era ahora. Un viernes por la tarde, al salir de la oficina, él me acompañó hasta la entrada. Caminamos despacio, como si estuviéramos midiendo cada paso. Me habló de un nuevo proyecto que se estaba gestando, y que podría implicar viajes más frecuentes. Me dijo que pensaba en mí como una opción natural para liderarlo. «Tienes la capacidad y la presencia», fueron sus palabras exactas. Yo asentí agradecida, aunque sabía que no era solo una cuestión de trabajo. Había en su tono un reconocimiento más profundo. Una especie de respeto que iba más allá de lo profesional. Esa noche me senté en la cama con el portátil en las piernas. No para trabajar, sino para escribir. Hacía años que no lo hacía. Pero sentía la necesidad urgente de sacar de mi interior todo lo que no podía decir en voz alta. Comencé con frases sueltas, recuerdos desordenados, emociones sin filtro. No era un diario. Era más bien una conversación conmigo misma. Un intento de entender en qué momento empecé a desdibujarme, y por qué ahora quería recuperar mi forma. Mientras escribía, escuchaba los pasos de mi esposo por la casa. Su rutina. Sus silencios. Su presencia distante. En otro tiempo, eso me habría hecho sentir culpable. Pero ahora lo que sentía era tristeza. Tristeza por lo que fuimos, por lo que dejamos de ser. No había odio ni resentimiento. Solo una melancolía serena. La certeza de que ambos habíamos construido una rutina donde el amor había sido reemplazado por el hábito. El sábado por la mañana, al despertar, él ya no estaba en la cama. Encontré una nota sobre la mesa, había salido a hacer unas compras. Me preparé un café y salí al balcón. El aire estaba frío, pero me mantuve allí un buen rato, observando el movimiento de la calle. Pensé en los años compartidos, en los viajes, en las cenas, en las pequeñas alegrías que alguna vez nos unieron. Y también en cómo poco a poco habíamos dejado de mirarnos. Sonó el móvil. Era un mensaje suyo. Corto. Claro. ¿Estás bien? Respondí que sí. ¿Tú? Le pregunté. Pensando, fue todo lo que dijo. No hubo más. No era necesario. Ese mismo día, recibí una llamada de recursos humanos. Querían saber si estaba disponible para formar parte del nuevo equipo de desarrollo. El mismo proyecto del que él me había hablado. Acepté sin dudar. No por él. Por mí. Porque sentía que necesitaba hacer algo distinto. Salir de los márgenes conocidos. Empezar a construir una vida que respondiera a lo que ahora sabía de mí. Esa noche antes de dormir, me miré en el espejo del pasillo.
La luz era tenue y mi reflejo me observaba con una mezcla de preguntas y certezas. No era más joven. No era perfecta. Pero era alguien que había vuelto a sentir. Y eso, para mí, era el principio de todo. Acepté el nuevo proyecto con una mezcla de emoción y vértigo. Era la primera vez en muchos años que algo me hacía sentir activa, necesaria, despierta. Me asignaron la coordinación de una pequeña unidad de trabajo que requería viajar ocasionalmente, tomar decisiones rápidas y tratar con diferentes áreas. Todo parecía normal desde fuera, una simple evolución profesional. Pero para mí, era mucho más. Era una oportunidad. No solo de crecer, sino de alejarme, aunque fuera temporalmente, de lo que me asfixiaba. El primer viaje oficial fue a Zaragoza. 3 días, una presentación, reuniones de seguimiento y evaluación interna. Él también iría, pero no solos. Seríamos parte de un equipo. Eso me tranquilizó. Sabía que verlo otra vez compartir espacio podía remover lo que estaba intentando guardar en silencio. Pero también sabía que evitarlo por completo no haría que lo vivido desapareciera. Lo que pasó en Valencia me había cambiado. No de manera ruidosa, no como una explosión, sino como una lenta corriente que había erosionado algo dentro de mí y dejado otra forma, más verdadera. Preparé mi maleta con cuidado. Ropa formal, un par de accesorios discretos, un abrigo elegante. Ya no era la mujer que intentaba pasar desapercibida. Sin exagerar, sin llamar la atención, pero consciente de mí. De mi cuerpo. De mi mirada. De mi voz. El tren llegó puntual. El grupo se reunió en el vagón reservado para el equipo. Todos charlaban con normalidad. Él llegó último, saludó a todos con la misma cortesía profesional. Cuando me miró su gesto no cambió, pero sus ojos sí. Hubo una pausa apenas perceptible. No dijimos nada. No era necesario. Nos sentamos separados y durante el viaje no cruzamos palabra. En Zaragoza las reuniones comenzaron desde el primer día. Mucho movimiento, horarios ajustados, informes que debían estar listos antes del mediodía. Nos cruzábamos en pasillos, en mesas compartidas, en cafés rápidos entre sesiones. Siempre medidos. Siempre controlados. Pero el lenguaje entre nosotros ya no estaba en las palabras. Estaba en cómo evitábamos hablar de más, en cómo cuidábamos el espacio entre nuestros cuerpos, en cómo nos observábamos cuando creíamos que nadie lo notaba. La segunda noche al volver al hotel, sentí el cansancio físico mezclado con una inquietud interna. Me duché, me puse ropa cómoda, preparé algunos documentos para la jornada siguiente y me serví un té. Estaba por acostarme cuando sonó el teléfono de la habitación. No el móvil. El fijo del hotel. Atendí. Su voz fue breve, directa. ¿Puedes bajar un momento? Estoy en el salón de lectura. Solo si quieres. Dudé apenas un segundo. Dije que sí. Bajé con el corazón acelerado, pero sin prisa. Caminé por el pasillo alfombrado con pasos firmes. Cuando entré al salón, él estaba solo, sentado junto a una estantería, hojeando un libro que probablemente no estaba leyendo. Al verme, cerró el libro y se puso de pie. No hubo sonrisa. No hubo formalidades. Solo un asentimiento silencioso, como si el simple hecho de estar allí fuera suficiente. Nos sentamos frente a frente. Hablamos de cosas sin importancia. Del viaje, de lo bien que se había adaptado el equipo, del frío que hacía por las noches. Cada palabra flotaba sobre una tensión que ninguno de los dos nombraba. Hasta que él dijo muy bajo: no he dejado de pensar en ti. No supe qué responder. No porque no sintiera lo mismo, sino porque ponerlo en palabras lo volvía más real de lo que estaba preparada para manejar. Guardamos silencio unos segundos. Después me preguntó si quería salir a caminar. Dije que sí. Tomamos los abrigos y salimos. La ciudad estaba casi vacía. Caminamos por calles tranquilas, sin rumbo claro, solo dejando que nuestros pasos marcaran el ritmo. Hablamos poco.
Nos deteníamos a mirar escaparates cerrados, monumentos iluminados, árboles que crujían con el viento. Nos detuvimos frente a una plaza pequeña. Él me miró con una expresión que no buscaba convencerme de nada. No había urgencia. No había presión. Solo una presencia clara. Sólida. Verdadera. Nos miramos durante varios segundos. Y entonces, sin decir una palabra más, lo supe. Sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que no podía detenerlo. Que aunque pudiera, no quería. Porque había llegado el momento de dejar de negarme. De vivir, aunque fuera por una noche sin miedo. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente el sonido del despertador me trajo de vuelta a la realidad. El cuarto estaba en penumbra. El aire olía a café y silencio. Me levanté sin hacer ruido, recogí mis cosas, me preparé para el día. Él aún dormía. No lo desperté. Salí despacio, dejando atrás el eco de lo que habíamos compartido, sin promesas, sin palabras pendientes. El día transcurrió con eficiencia profesional. Reuniones, presentaciones, conclusiones. Nadie sospechaba nada. Nadie preguntó nada. Él se comportó con la misma naturalidad de siempre. Yo también. Pero dentro de mí, algo se había ordenado. No era caos. No era arrepentimiento. Era comprensión. Comprendí que no se trataba de una huida, ni de una fantasía. Se trataba de encontrarme a mí misma en un espacio donde podía ser. Sin máscaras. Sin roles impuestos. Sin la obligación de responder a lo que otros esperaban de mí. No sabía qué vendría después. No sabía si esto era un principio, un final, o simplemente un capítulo suelto en medio de una historia más larga. Lo que sí sabía es que esa noche había marcado algo. No por lo físico, sino por lo que significó emocionalmente. Por lo que reveló. Por la certeza de que ya no podía seguir fingiendo que mi vida era suficiente, si en realidad me sentía ausente dentro de ella. Volví a casa unos días después con el alma distinta. Mi esposo me esperaba, como siempre, sin preguntas. Pero esta vez al mirarlo entendí que aunque él no lo supiera, yo ya estaba en otro lugar. Uno donde, por fin, empezaba a existir. El regreso fue distinto esta vez. No por lo que se veía por fuera, sino por lo que ya no podía esconderse por dentro. Todo en la casa parecía igual, la mesa del comedor con su mantel de cuadros, los platos apilados en la cocina, el abrigo de mi esposo colgado en la misma silla de siempre. Pero yo ya no era la misma que se había marchado unos días antes. Me movía por las habitaciones con una ligereza extraña, como si mis pies tocaran el suelo, pero mi alma aún no hubiera terminado de volver del todo. Mi esposo me recibió con un gesto cansado, algo ausente aunque más observador de lo habitual. Me preguntó si todo había salido bien. Le respondí que sí. Preparó café y se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados, mirándome como si intentara reconstruirme desde fuera. No dijo nada más. El silencio entre nosotros fue más denso de lo habitual. No incómodo, pero sí lleno de preguntas no formuladas. Durante la semana, me dediqué a ponerme al día con el trabajo acumulado. En la oficina, todo siguió su curso habitual, aunque yo notaba miradas más largas de lo normal. Tal vez no eran reales. Tal vez era mi forma de ver el mundo que había cambiado. Él y yo manteníamos la misma distancia medida. Una cortesía profesional que ocultaba un pasado reciente cargado de significados. Intenté sumergirme en las tareas para acallar el murmullo interno que no me dejaba en paz. Pero cada vez que tenía un momento a solas, cada vez que salía a caminar o me sentaba frente al ordenador en casa, una parte de mí volvía a aquella noche. No por el deseo, no por el recuerdo concreto, sino por lo que reveló sobre mí misma. Me sentía dividida, como si caminara sobre dos caminos paralelos. Uno visible, recto, compartido con todos. Y otro invisible, secreto, íntimo, solo mío. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en casa, escuché que mi esposo me llamaba desde el salón.
Su voz sonaba distinta. Firme, pero no dura. Me senté frente a él sin saber muy bien qué esperar. Me preguntó si estaba bien, pero esta vez no lo hizo como una formalidad. Había una tensión suave en sus palabras. Una intención real. Le dije que sí, que solo estaba cansada por el trabajo. Bajó la mirada, y luego la levantó con más decisión. Me dijo que últimamente me notaba distante. No acusador. No herido. Solo confundido. No supe qué responder. ¿Cómo se le explica a alguien que uno ha vuelto a sentir algo que creía muerto? ¿Cómo se verbaliza la necesidad de ser vista, tocada, escuchada, cuando llevas años siendo parte del mobiliario emocional de una casa? No respondí enseguida. Respiré hondo. Le dije que me sentía extraña, que no sabía muy bien qué me pasaba. Que necesitaba tiempo. Silencio. Espacio. No mentí, pero tampoco le dije todo. Aún no podía. Él asintió como quien entiende solo la superficie de un iceberg que jamás podrá ver entero. Esa noche no dormí bien. Me quedé despierta hasta tarde escribiendo en el cuaderno que había comenzado semanas atrás. Anoté pensamientos sueltos, frases que no me atrevía a decir en voz alta. Me pregunté qué quería realmente. No solo de él ni de nosotros, sino de mí. ¿Quería cambiar de vida? ¿O simplemente recuperar la parte de mí que había perdido? Al día siguiente en la oficina, me crucé con él en el pasillo. Me detuve un segundo al verlo. Él también frenó su paso. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa tenue. Le agradecí por no presionarme. No dijo nada más. Pero su mirada fue suficiente para hacerme sentir vista una vez más. Y esa sensación, tan simple como poderosa, me acompañó durante todo el día. Los días comenzaron a pasar sin que nada concreto cambiara, pero con una corriente subterránea de transformación que no se detenía. Empecé a levantarme más temprano. Caminaba antes del amanecer, como si necesitara hacer espacio dentro de mí para todo lo que estaba procesando. Cambié algunos hábitos. Volví a escuchar música que había dejado años atrás. Cociné platos que solía disfrutar sola, sin necesidad de que a él le gustaran. Un sábado, mientras revisaba correos desde casa, me llegó un mensaje inesperado. No era de él, sino de una antigua amiga con la que no hablaba desde hacía mucho. Me contaba que había empezado terapia, que había dejado su trabajo después de años, que sentía por fin que vivía. Me emocionó. No porque quisiera hacer lo mismo, sino porque comprendí que, sin saberlo, muchas de nosotras estamos atravesando el mismo desierto emocional en silencio. Me dio ganas de responderle con sinceridad, de contarle lo que me pasaba. Pero no lo hice aún. Solo guardé el mensaje. Tal vez más adelante. Esa tarde mi esposo me propuso salir a caminar juntos. No lo hacíamos desde hacía meses. Acepté. Caminamos por el parque en silencio. Él me habló de cosas simples, el trabajo, una serie nueva, una receta que quería probar. Yo lo escuché. Lo observé de reojo. Su cara ya no me resultaba tan familiar. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había una distancia emocional que ahora era evidente. Y aunque me dolía, también me liberaba. De vuelta en casa, mientras preparábamos algo de cenar, me dijo que quería que hiciéramos un viaje juntos. Un fin de semana, solo nosotros. Lo dijo con una mezcla de esperanza y miedo. Yo no respondí enseguida. Lo miré. Le dije que necesitaba pensarlo. No para castigarlo. No para alejarlo. Sino porque aún no sabía si podía volver a ese nosotros sin traicionarme a mí misma. Esa noche me acosté antes que él. Apagué la luz y me quedé en silencio, escuchando los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el murmullo del televisor a lo lejos. No sentía rabia ni tristeza. Solo una serenidad nueva, como si, al fin, pudiera sostener la incertidumbre sin temor. Sabía que aún tenía mucho por resolver.
que los días que venían no serían fáciles. Pero también sabía algo más importante, ya no estaba perdida. Me había encontrado. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente para seguir adelante. La mañana siguiente comenzó como tantas otras, desperté antes que él, preparé café en silencio y me senté junto a la ventana del comedor, observando cómo la ciudad comenzaba a desperezarse. El cielo tenía un tono opaco, como si el día dudara de sí mismo. Encendí la radio para que la casa no se sintiera tan callada, pero bajé el volumen enseguida. No necesitaba más ruido. Tenía suficiente con el que me hablaba desde dentro. Desde que volvió a proponerme aquel viaje juntos, había evitado tomar una decisión. No porque no quisiera enfrentar la conversación, sino porque algo en mí todavía estaba en construcción. No podía dar una respuesta sin sentir que negaba una parte de mí o que me forzaba a ser quien ya no era. Y sin embargo, no quería herirlo. Porque aunque muchas cosas se hubieran apagado entre nosotros, aún le guardaba respeto. Cariño incluso. Durante esa semana, intenté observar con más atención nuestros pequeños gestos cotidianos. Noté cómo él se esforzaba por mostrarse presente. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba ayuda con la cena, si quería ver una película. Eran cosas que antes no sucedían, o no con tanta frecuencia. Y aunque apreciaba el gesto, no podía dejar de preguntarme por qué llegaba tan tarde. Cuánto silencio tuvo que instalarse entre nosotros para que ahora sintiera la necesidad de reconquistar un espacio que habíamos dado por perdido. En el trabajo el ritmo no se detenía. El nuevo proyecto seguía creciendo y con él mi implicación y responsabilidad. Me sentía viva, útil, capaz. Esa faceta profesional que había permanecido aletargada tanto tiempo ahora reclamaba su lugar con fuerza. Me gustaba sentirme competente y escuchada. Había algo en ese reconocimiento que me sostenía de una manera distinta a la familiaridad del hogar. Una tarde después de una reunión especialmente intensa, me quedé sola en la sala de conferencias. Observé los restos de tazas, las notas sobre la mesa, y sentí una calma extraña. Como si ese espacio, lleno de actividad y palabras, me perteneciera más que cualquier otra cosa. Me di cuenta de que allí, en medio del ruido laboral, había encontrado una nueva forma de habitarme. No era una huida, era una elección. Esa noche al volver a casa, lo vi sentado en el sofá con un libro entre las manos. No lo leía. Me observaba. Cuando crucé la puerta, dejó el libro sobre la mesa. Me preguntó si podía hablar conmigo. Asentí, y me senté frente a él. Su tono era pausado como si midiera cada palabra. Me dijo que notaba algo distinto en mí, que sabía que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que necesitaba tiempo. No negué pero tampoco confesé. Le hablé de mí sin nombrar a nadie más. De mis dudas. De mis silencios. De esa sensación de haberme olvidado durante años. Lo escuchó sin interrumpirme. No me pidió explicaciones. Solo se quedó allí con los hombros ligeramente caídos, aceptando que algo escapaba de su control. Después de esa conversación, sentí una extraña ligereza. No había sido una confesión, pero sí una apertura. Por primera vez me sentí honesta. Con él. Conmigo. Sabía que era solo el comienzo, pero también sabía que no podía volver a fingir. Pasaron los días y empecé a escribir con más frecuencia. No solo pensamientos sueltos, sino fragmentos de historias. Escenas inventadas que partían de emociones reales. Era mi manera de ordenar lo que sentía, de entenderlo. Empecé a considerar la posibilidad de compartir esos textos con alguien. No para publicarlos. Solo para dejarlos existir fuera de mí. Como una forma de decir, esto también soy yo. Un domingo por la tarde, mientras organizaba unos papeles antiguos, encontré una carta que nunca envié. Era una nota escrita a mí misma, hacía más de 10 años. En ella hablaba de mis miedos, de mi deseo de no desaparecer entre las rutinas, de mi necesidad de sentirme viva.
Leerla ahora fue como escuchar la voz de una mujer que había gritado en silencio durante años. Una parte de mí lloró por ella. Otra parte la abrazó. Decidí guardar esa carta en un lugar visible. No como recordatorio de lo que perdí, sino como testigo de lo que he comenzado a recuperar. Días después, recibí un mensaje de él. Breve. Solo decía, estoy en la ciudad. Si te apetece tomar un café, dime tú cuándo. No había presión. No había reproche. Lo pensé durante unas horas. Finalmente respondí, esta semana no puedo. Estoy organizando cosas personales. Fue una verdad parcial pero suficiente. No estaba preparada para verlo aún. No por lo que pudiera pasar entre nosotros, sino porque ahora necesitaba aprender a sostenerme sola. Mirar mi reflejo sin buscarme en los ojos de otro. Mi esposo, por su parte, empezó a salir más. Se reunía con amigos, visitaba a su familia, incluso mencionó que pensaba apuntarse a un curso de cocina. Lo observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. Tal vez, de alguna manera, también él estaba encontrando una nueva forma de habitarse. Tal vez este espacio que habíamos abierto no era solo un final, sino una oportunidad para los dos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró y dijo, gracias por no mentirme. No supe qué responder. Solo asentí. No hubo más palabras. Pero su voz no sonaba herida. Sonaba cansada, sí, pero también resignada. Como quien acepta que hay cosas que se rompen sin ruido. Antes de dormir, me senté frente al cuaderno y escribí una frase, no todos los comienzos se celebran con alegría. Algunos duelen. Pero siguen siendo comienzos. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había un mañana que no me daba miedo. Un mañana que no dependía de nadie más que de mí. La última vez que sentí miedo al despertar fue hace muchos años. Ahora, al abrir los ojos, lo primero que experimenté fue una calma inesperada. No era alegría ni tristeza. Era como un lago en reposo, una superficie suave después de la tormenta. El sol entraba oblicuo por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre las sábanas. Escuché a mi esposo en la cocina, moviendo tazas, llenando de agua la tetera. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Me levanté despacio, me vestí sin apuro. Pasé frente al espejo del pasillo y me detuve. Me miré con atención, buscando rastros de la mujer que había sido y de la que empezaba a ser. No era más joven, ni más bella, pero sí más honesta. Mi reflejo ya no era un extraño. Me reconocí. Sentí ternura y un poco de compasión, porque supe cuánto había callado, cuánto se había esforzado por encajar. Y también sentí gratitud, por no rendirme, por haberme dado una nueva oportunidad. Bajé a la cocina. Mi esposo ya tenía el café servido. No hablamos mucho. Unos saludos, una frase sobre el tiempo. Cada uno siguió con sus cosas. Ahora la casa era menos un escenario y más un espacio compartido con respeto. No había tensión, pero tampoco cercanía. Habíamos aprendido a no hacernos daño. A estar juntos sin exigencias. A veces, lo mejor que dos personas pueden hacer por sí mismas es dejar de esperar que el otro llene su vacío. En el trabajo los días adquirieron un ritmo distinto. Me sentía más segura. Más capaz de poner límites y de expresar mis ideas. Participé en la planificación de un nuevo proyecto y propuse soluciones que meses atrás no me habría atrevido a defender. Me sorprendió la respuesta positiva de mis compañeros. Vi que me escuchaban, que valoraban lo que decía. Esa validación no era grandiosa, ni me hacía sentir invencible, pero sí me recordaba que era más que las rutinas y los papeles asignados en casa. Por las tardes empecé a salir a caminar por el barrio. Descubrí pequeños negocios nuevos, cafeterías acogedoras, plazas tranquilas. Compré un libro de poesía en una librería de segunda mano. Me senté en un banco bajo un árbol y lo leí sin prisa, disfrutando el simple hecho de estar, de no tener que rendir cuentas a nadie más que a mí.
A veces la libertad no es cambiar de ciudad ni de vida, sino de mirada. Recibí un correo de mi antigua amiga, la que me había escrito semanas antes. Me alegró saber que ella también estaba encontrando su camino. Decidí responderle con sinceridad. Le hablé de mis miedos, de mis errores, de los cambios recientes. No como una confesión, sino como una conversación entre mujeres que al fin dejan de esconderse. Fue un intercambio breve, pero me llenó de fuerza. Me hizo sentir acompañada, comprendida, parte de una red invisible de personas que buscan reconstruirse. Un sábado mi esposo me propuso tomar un café fuera. Fuimos a un sitio pequeño con mesas junto a la ventana. Hablamos de cosas sencillas, su trabajo, mis lecturas, un viaje que podríamos hacer algún día. No hubo reproches ni recriminaciones. Solo la calma de dos personas que, aunque no comparten ya los mismos sueños, sí comparten una historia. Y ese vínculo, sin la presión de lo que debería ser, se volvió más llevadero. Por las noches volví a escribir. A veces relatos, a veces solo pensamientos dispersos. Me di cuenta de que la escritura era mi refugio, mi forma de entenderme y de perdonarme. En uno de esos textos escribí: no se trata de empezar de cero, sino de empezar con lo que queda. Cerré el cuaderno y sentí alivio. Todo lo que había vivido, el deseo, la culpa, la distancia, el reencuentro conmigo misma, formaba parte de esa nueva versión de mí. Noté también que mi relación con él se transformaba. No volvió a buscarme con preguntas ni a exigir explicaciones. Empezó a llamarme por mi nombre más seguido, como si redescubriera mi presencia. Yo por mi parte lo observaba desde otra perspectiva. Ya no como la mitad de un todo, sino como un ser humano al que respeto, aunque nuestros caminos se hayan bifurcado internamente. A veces sentía una punzada de nostalgia por lo que fuimos, pero ya no me atrapaba el deseo de regresar. Un día, ordenando papeles, encontré la carta que me escribí a mí misma años atrás. Esta vez la leí en voz alta. No lloré. Sonreí. Comprendí que el viaje más largo había sido hacia adentro. Que cada elección, incluso las más dolorosas, me habían devuelto algo de lo que había perdido, la capacidad de escucharme, de ser honesta, de elegir. El futuro seguía siendo incierto. Sabía que aún habría días grises, momentos de duda, recaídas en la melancolía. Pero también sabía que podía sostenerme en pie. Que no necesitaba ser perfecta, ni ser amada de una sola manera, ni llenar las expectativas de nadie más. La última escena de estos meses no fue un adiós, ni un nuevo comienzo, ni una promesa. Fue un día común, una tarde cualquiera en la que salí a caminar, sentí el aire fresco en la cara y me descubrí sonriendo. Pensé en todo lo que había callado, en todo lo que había encontrado. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda y por primera vez en mucho tiempo, me saludé a mí misma. Me reconocí. Y supe sin duda alguna, estaba lista para lo que viniera.